olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Continuamos acá en Dígalo Aquí. Este espacio a través de EBTV Miami se presta mucho también para el debate. Y es que precisamente estando en tierra de libertad tenemos la posibilidad de exponer nuestras ideas. Por mucha confrontación que exista, por mucha polarización de ideas, precisamente estos espacios sirven para encontrarnos quizás, para entender un poco cuáles son las motivaciones de determinadas decisiones. Hoy vamos a poner en debate, de acuerdo a la visión desde el exilio, de lo sucedido dentro de la mesa de la unidad. Para entender un poco la visión de cada una de las partes involucradas, vamos a presentar a los invitados que tenemos en el día de hoy. Uno de ellos es Kennedy Bolívar, representante de la organización Moveré. Y también tenemos como invitado a el señor Osiel Ruiz. Él es secretario general de Acción Democrática en el estado de Florida. Primero que nada, la bienvenida para ambos. Gracias. Sé que hicieron un titánico esfuerzo por llegar ante el clima, que está bastante tormentoso. Pero es que la tormenta se extiende hasta Venezuela, por lo sucedido durante los últimos días. Kennedy, ¿cuál es la impresión que tú ves de todo esto ante lo sucedido por esta posición subordinada de los gobernadores de Acción Democrática? Bienvenido. Sí, bueno, gracias por la invitación, gracias a todos los que nos ven en este momento. Una de las cosas que yo siempre he dicho desde que entré a lo que es el tema político, mi formación política, que vengo desde Barinas sobre todo, yo siempre decía que había que salir de una rancia dirigencia que le hizo mucho daño al país. A veces decían ni de cuarta ni de quinta. Ojo, y con todo el respeto a los adecos, aquí tengo un adeco amigo mío, mi mamá es adeca, vengo de una formación social cristiana inclusive, pero siempre estuve en la línea de que el país debía cambiar una dirigencia política que le ha hecho mucho daño. Y ejemplo de eso es Henry Ramos Alú. Y para nosotros y para nadie es un secreto que a estas alturas Henry Ramos sigue de alguna manera llevando el partido de más de hace 15 años. Entonces, y así un sinfín de cosas que han venido sucediendo en la política venezolana, que bueno, que salieron a la luz pública después de estas declaraciones también que son muy novedosas, que las dice Capriles hoy, novedosas en el sentido de que hoy es que las dice públicamente, pero todos sabemos lo que venía pasando dentro de la MUD, y yo creo que la MUD debe rectificar. Yo creo que los factores de oposición deben de alguna manera nuevamente depurarse y que en definitiva sea una nueva generación que empiece a hacer política en Venezuela. En Venezuela estamos frente a una dictadura. O sea, no vale negociación. En Venezuela muere la gente de hambre porque no hay medicina. En Venezuela es un charco de sangre los fines de semana donde asesinan a jóvenes producto de la inseguridad. Sí. Venezuela no tiene cosa de futuro. Y en ese sentido yo creo que debe renacer nuevamente un panorama político con una nueva generación política. Señor Osiel, mucho se ha hablado el día de hoy sobre su partido, Acción Democrática, ¿no? Sobre la postura de Henry Ramos Alú, sobre su rol. Él ha dado unas declaraciones en donde dice que más bien estos gobernadores que se autoexcluyeron del partido porque pues Acción Democrática dice él que no tiene esta política de expulsar a nadie, sino que ellos mismos han quedado autoexcluidos. Por otra parte, vemos como el también gobernador electo Juan Pablo Guanipa en el Zulia ha dicho que efectivamente Henry Ramos Alú trató de persuadirlo directamente para que también se uniera a este grupo de gobernadores y se presentara ante la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es la información que usted maneja sobre este enredo y el verdadero rol que ha jugado su partido y su líder Henry Ramos Alú? Yo creo que ante la situación, la grave crisis que tiene Venezuela y al ver la población cómo el gobierno de Maduro se va empoderando más del Estado, las trampas que hace que, bueno, vamos a unas elecciones y comete trampas de toda clase, adultera los resultados electorales y la gente siempre la gente busca un culpable. Estoy seguro que Henry es un hombre de partido y se le está acusando de tantas cosas por el desespero mismo que tiene el pueblo venezolano de salir y donde ve algo como una debilidad, allí se afinca. Pero desde que Henry estaba en la Asamblea Nacional, en ese primer año que estuvo allí, mucha juventud se sumó detrás de Henry. Estoy seguro que muchos se habrán arrepentido después de lo sucedido. Mucho pueblo se sumó.
Pero al ver el gigantismo político de Henry allí, comenzaron los detractores consuetudinarios a atacar, entre ellos de los mismos partidos de la MUD, porque a veces como que los odios mellizales como que son más fuertes que con el Pero otro señor adversario. Ociel, ¿no es hoy mismo el mismo Partido Acción Democrática quien se contradice justamente en la versión que ellos se paran ante el país y dan versiones completamente opuestas? ¿Está o no está de acuerdo el partido con esta subordinación nunca antes vista ante un órgano ilegítimo como lo es la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Están o no están en aprobación de este hecho? El Partido Acción Democrática les había dicho que no se juramentaran ante la Asamblea Nacional Constituyente o prostituyente, como Henry lo ha llamado. Sin embargo, ellos, los 4 gobernadores, en consultas que hicieron, la gobernadora del Táchira lo estuvo señalando cómo fue y que se le dijo que no se presentara. Ahora, nosotros en el Estatuto de Acción Democrática tiene, en el artículo 33, literal F, que toda aquella persona o dirigente político que haga alianzas antipartido o desobedezca las líneas principales del partido se ha excluido automáticamente. Kennedy, ¿qué Ni piensas siquiera al que- respecto? Sí, mira, yo sí creo que definitivamente debe nacer ya la autocrítica, o sea, hay que reconocer que nos equivocamos, hay que reconocer ante el país, yo lo dije aquí en un programa pasado, hay que ser responsable. ¿Se negoció, Kennedy? Y claro que se negoció, o sea, para eso no hay ¿Quiénes duda. negociaron? ¿Qué partidos Claro, negociaron? o sea, cuando yo estuve aquí en este canal, una de las cosas que yo les decía, señora, va a haber un problema con la gobernación de Miranda, van a entregar la gobernación del estado Zulia. Eso lo dije, y o sea, y para nadie fue un secreto, ojo, porque ya se sabía de algunas negociaciones que se venían dando. ¿Y cuál fue el problema? Bueno, ¿cuál fue el resultado de estas elecciones? Bueno, que Henry Falcón viene y dice, bueno, sí, perdí legalmente. Ojo, pero nunca denunciaron, o sea, denunciaron a quienes, o atacaron a quienes se abstuvieron, pero no son capaces de defender la votación de aquellos que votaron por ellos. Y entonces ya tú no ves a ningún candidato a la gobernación defendiendo a quienes los apoyaron, a quienes salieron a la calle. El único ha sido Andrés Velázquez. El único ha sido Andrés Velázquez, y que de paso Henry Ramos, amigo Ciel, cuando está en el programa de Vladimir dice, bueno, no, eso no es un problema de la MU, eso es un problema de cada candidato que debe impugnar sus elecciones por estado. Entonces, ¿esto es unidad o esto es una gran farsa que le han presentado al país como mesa de la unidad democrática y que en definitiva lo que han hecho venir desde hace un tiempo para acá engañando al país? Porque una de las cosas que decían, por ejemplo, los dirigentes políticos hace unos 2 meses, 3 meses atrás, nosotros no estamos en las calles para ir a unas elecciones regionales. Fueron elecciones regionales. No fueron capaces de denunciar lo que iba a pasar con Smart Mati. No fueron capaces de denunciar el tema de las auditorías. No fueron capaces de denunciar la tinta indeleble. No fueron capaces de denunciar de que en definitiva sabíamos que iba a haber un fraude y que con toda lógica el que se abstuvo también con una razón muy lógica, me van a quitar el voto, y así pasó y así sucedió. Kennedy, con responsabilidad al país, ¿podemos hablar entonces de gobernaciones entregadas o concedidas más bien en vez de gobernadores electos? Gobernaciones adjudicadas. Eso fue lo que fue una adjudicación a ciertos personajes mediante una negociación que se había dado ya desde hace tiempo. Habían más de 100 reuniones entre gobierno y oposición donde participaba el Partido de Acción Democrática y Primero Justicia. Ojo, que yo no ataco y jamás atacaré la dirigencia de Acción Democrática porque yo conozco una dirigencia que venía de la universidad, por cierto, excelente. Así como una dirigencia política que siempre ha sido una dirigencia muy correcta en sus principios. Yo vengo de Copey y, por ejemplo, yo critiqué mucho la rancia dirigencia donde entraba mi papá, por ejemplo. Claro. Entonces yo sí creo que en definitiva no hubo unas elecciones, sino unas adjudicaciones, unas gobernaciones. Kennedy, o si tenemos que hacer pausa. Yo en la próxima parte, yo tengo una interrogante que quisiera ventilar. Y es que, ¿dónde queda la voluntad de esos adecos que votaron a favor de estos gobernadores, pero que no esperaban que terminaran rindiéndose ante una constituyente ilegítima? Porque esos sí son ilegítimos. Entonces, ¿dónde queda la voluntad de esos electores que apostaron por un cambio? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Elecciones, bueno, que Henry Falcón viene y dice, bueno, sí, perdí legalmente. Ojo, pero nunca denunciaron, o sea, denunciaron
a quienes, o atacaron a quienes estuvieron, pero no son capaces de defender la votación de aquellos que votaron por ellos. Y entonces ya tú no ves a ningún candidato a la gobernación defendiendo a quienes los apoyaron, a quienes salieron a la calle. El único ha sido Andrés Velázquez. El único ha sido Andrés Velázquez, y que de paso Henry Ramos, amigo Ciel, cuando está en el programa de Vladimir, dice, bueno, no, eso no es un problema de la MU, eso es un problema de cada candidato que debe impugnar sus elecciones por Estado. Entonces, ¿esto es unidad o esto es una gran farsa que le han presentado al país como mesa de la unidad democrática, y que en definitiva lo que han hecho venir desde hace un tiempo para acá engañando al país? Porque una de las cosas que decían, por ejemplo, los dirigentes políticos hace unos 2 meses, 3 meses atrás, nosotros no estamos en las calles para ir a unas elecciones regionales. Fueron elecciones regionales. No fueron capaces de denunciar lo que iba a pasar con el Smart Mati. No fueron capaces de denunciar el tema de las auditorías. No fueron capaces de denunciar la tinta indeleble. No fueron capaces de denunciar de que en definitiva sabíamos que iba a haber un fraude, y que con toda lógica el que se abstuvo también con una razón muy lógica: me van a quitar el voto, y así pasó y así sucedió. Kennedy, con responsabilidad al país, ¿podemos hablar entonces de gobernaciones entregadas o concedidas más bien en vez de gobernadores electos? Gobernaciones adjudicadas. Eso fue lo que fue una adjudicación a ciertos personajes mediante una negociación que se había dado ya desde hace tiempo. Había más de 100 reuniones entre gobierno y oposición donde participaba el Partido de Acción Democrática y Primero Justicia. Ojo, que yo no ataco y jamás atacaré la dirigencia de Acción Democrática, porque yo conozco una dirigencia que venía de la universidad, por cierto, excelente, así como una dirigencia política. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Continuamos acá en Dígalo Aquí. Este espacio, a través de BTV Miami, se presta mucho también para el debate. Y es que precisamente estando en tierra de libertad, tenemos la posibilidad de exponer nuestras ideas. Por mucha confrontación que exista, por mucha polarización de ideas, precisamente estos espacios sirven para encontrarnos quizás, para entender un poco cuáles son las motivaciones de determinadas decisiones. Hoy vamos a poner en debate, de acuerdo a la visión desde el exilio, de lo sucedido dentro de la mesa de la unidad. Para entender un poco la visión de cada una de las partes involucradas, vamos a presentar a los invitados que tenemos en el día de hoy. Uno de ellos es Kennedy Bolívar, representante de la organización Moveré. Y también tenemos como invitado a el señor Osiel Ruiz. Él es secretario general de Acción Democrática en el estado de Florida. Primero que nada, la bienvenida para ambos. Gracias. Sé que hicieron un titánico esfuerzo por llegar ante el clima, que está bastante tormentoso. Pero es que la tormenta se extiende hasta Venezuela, por lo sucedido durante los últimos días. Kennedy, ¿cuál es la impresión que tú ves de todo esto ante lo sucedido por esta posición subordinada de los gobernadores de Acción Democrática? Bienvenido. Sí, bueno, gracias por la invitación, gracias a todos los que nos ven en este momento. Una de las cosas que yo siempre he dicho desde que entré a lo que es el tema político, y mi formación política, que vengo desde Barinas sobre todo, yo siempre decía que había que salir de una rancia dirigencia que le hizo mucho daño. Excluidos. Por otra parte, vemos como el también gobernador electo Juan Pablo Guanipa en el Zulia ha dicho que efectivamente Henry Ramos Ayub trató de persuadirlo directamente para que también se uniera a este grupo de gobernadores y se presentara ante la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es la información que usted maneja sobre este enredo y el verdadero rol que ha jugado su partido y su líder Henry Ramos Ayub? Yo creo que ante la situación, la grave crisis que tiene Venezuela, y al ver la población cómo el gobierno de Maduro se va empoderando más del Estado, las trampas que hace que, bueno, vamos a unas elecciones y comete trampas de toda clase, adultera los resultados electorales, y siempre la gente busca un culpable. Estoy seguro que Henry es un hombre de partido y se le está acusando de tantas cosas por el desespero mismo que tiene el pueblo venezolano de salir, y donde ve algo como una debilidad, allí se afinca. Pero desde que Henry estaba en la Asamblea Nacional, en ese primer año que estuvo allí, mucha juventud se sumó detrás de Henry. Estoy seguro que muchos se habrán arrepentido de mucho pueblo se sumó, pero al ver el gigantismo político de Henry allí,
comenzaron los detractores consuetudinarios a atacar, entre ellos de los mismos partidos de la MUD, porque a veces como que los odios mellizales como que son más fuertes que con el Pero otro señor mensaje. Ociel, ¿no es hoy mismo el mismo Partido Acción Democrática quien se contradice justamente en la versión que ellos se paran ante el país y dan versiones completamente opuestas? ¿Está o no está de acuerdo el partido con esta subordinación nunca antes vista ante un órgano ilegítimo como lo es la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Están o no están en aprobación de este hecho? El Partido Acción Democrática les había dicho que no se juramentaran ante la Asamblea Nacional Constituyente o prostituyente, como Henry lo ha llamado. Sin embargo, ellos, los 4 gobernadores, en consultas que hicieron, la gobernadora del Táchira lo estuvo señalando cómo fue y que se le dijo que no se presentara. Ahora, nosotros en el Estatuto de Acción Democrática tiene, en el artículo 33, literal F, que toda aquella persona o dirigente político que haga alianzas antipartido o desobedezca las líneas principales del partido se ha excluido automáticamente. Kennedy, ¿qué Ni piensas tú siquiera al que- respecto? Sí, mira, yo sí creo que definitivamente debe nacer ya la autocrítica, o sea, hay que reconocer que nos equivocamos, hay que reconocer ante el país, yo lo dije aquí en un programa pasado, hay que ser responsable. ¿Se negoció, Y Kennedy? claro que se negoció, o sea, para eso no hay ¿Quiénes duda. negociaron? ¿Qué partidos Claro, negociaron? o sea, cuando yo estuve aquí en este canal, una de las cosas que yo les decía, señora, va a haber un problema con la gobernación de Miranda, van a entregar la gobernación del estado Zulia. Eso lo dije, y o sea, y para nadie fue un secreto, ojo, porque ya se sabía de algunas negociaciones que se venían dando. ¿Y cuál fue el problema? Bueno, ¿cuál fue el resultado de esta gestión del país? A veces decían ni de cuarta ni de quinta. Ojo, y con todo el respeto a los adecos, aquí tengo un adeco amigo mío, mi mamá es adeca, vengo de una formación social cristiana inclusive, pero siempre estuve en la línea de que el país debía cambiar una dirigencia política que le ha hecho mucho daño. Y ejemplo de eso es Henry Ramos Alú. Y para nosotros y para nadie es un secreto que a estas alturas Henry Ramos sigue de alguna manera llevando el partido de más de hace 15 años. Entonces, y así un sinfín de cosas que han venido sucediendo en la política venezolana, que bueno, que salieron a la luz pública después de estas declaraciones también que son muy novedosas, que las dice Caprile hoy, novedosas en el sentido de que hoy es que las dice públicamente, pero todos sabemos lo que venía pasando dentro de la MUD, y yo creo que la MUD debe rectificar. Yo creo que los factores de oposición deben de alguna manera nuevamente depurarse y que en definitiva sea una nueva generación que empiece a hacer política en Venezuela. En Venezuela estamos frente a una dictadura. O sea, no vale negociación. En Venezuela muere la gente de hambre porque no hay medicina. En Venezuela es un charco de sangre los fines de semana donde asesinan a jóvenes producto de la inseguridad. Sí. Venezuela no tiene cosa de futuro. Y en ese sentido yo creo que debe renacer nuevamente un panorama político con una nueva generación política. Señor Ociel, mucho se ha hablado el día de hoy sobre su partido, Acción Democrática, ¿no? Sobre la postura de Henry Ramos Alú, sobre su rol. Él ha dado unas declaraciones en donde dice que más bien estos gobernadores que se autoexcluyeron del partido porque pues Acción Democrática dice él que no tiene esta política de expulsar a nadie, sino que ellos mismos han quedado auto